hay una responsabilidad muy grande para ese día que el pueblo decida salir a la calle. ¿Qué va a pasar? Es la pregunta que muchos nos hacemos. No tenemos la respuesta concreta de qué es lo que puede suceder, pero sí desde la experiencia, desde sus conocimientos como opositor dentro de la isla y de mucho que ha analizado las leyes impuestas por la dictadura cubana, quiere darnos un bosquejo sobre la ley 75 y un análisis que ellos han hecho desde su organización y a través de todos estos años, el señor Lázaro Valdés. Buenas tardes y bueno, el micrófono y el espacio es todo suyo. Como les dije anteriormente, Lázaro va a hacer una intervención de unos minutos y después, bueno, se le abrirán los micrófonos para las preguntas que quieran hacer. Buenas tardes, Lázaro. Buenas, Heidi, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, primero voy a empezar por agradecer a todas las personas que están aquí, agradecer a ti, a tu espacio, esta oportunidad y siempre decir que esto que vamos a hablar aquí ahora no es una invención mía, sino es un producto de trabajos en equipo entre el Partido por Derechos Humanos de Cuba, la Corriente Martiana en Cuba, otros activistas y tu espacio, que por supuesto es vital en esto. Así que dicho eso, si no hay otra cosa, voy a comenzar. El título de esta ponencia se llama Ley número 75 o Codificación de la Injusticia Nacional. Al redactar leyes, el legislador debe usar un lenguaje claro y explícito en grado supremo, a fin de que esas reglas sean de fácil comprensión para toda la sociedad. Sin embargo, los legisladores del Partido Comunista siempre redactan de forma confusa. Y un ejemplo de esto lo vemos en el texto constitucional, en el artículo 17 de esta Constitución de 2019, donde se establecen las disposiciones generales de la defensa y seguridad nacional, las cuales sirven de preámbulo al capítulo siguiente, que está relacionado con el Consejo de Defensa Nacional, una institución que que previamente se estableció en la ley número 75 de 1995. Este artículo 217 del nuevo texto constitucional revela que con la concepción estratégica de defensa del Estado, que la concepción estratégica de defensa del Estado se sustenta en la guerra de todo el pueblo. Pero, ¿por qué origina confusión la forma en que se redacta este artículo 217? Pues por los siguientes tres aspectos. Primero, porque el concepto de la guerra de todo el pueblo no se vuelve a mencionar en la Constitución de 2019. Segundo, porque en el nuevo texto constitucional no se define, no se explica qué es la guerra de todo el pueblo, a la cual es obvio que el Partido Comunista le confiere una gran importancia, ya que la cita en su ley de leyes. Y tercero, porque el concepto de la guerra de todo el pueblo tampoco se encuentra en la anterior Constitución de 1976, a pesar de las reformas que se le hicieron a esta en el 78, en el 92 y en el 2002. Por lo tanto, es sospechoso que el concepto de la guerra de todo el pueblo solo aparece una vez en la Constitución de 2019, pero no se le informa al pueblo qué es, quién la creó, cómo funciona, por qué y para qué se le cita en el nuevo texto constitucional. Siguiendo este razonamiento, se impone la siguiente pregunta: ¿qué es la guerra de todo el pueblo y qué relación tiene con la ley número 75? De acuerdo a fuentes oficiosas, la guerra de todo el pueblo es solo una parte conceptual de la llamada doctrina militar cubana. En un principio, ambas fueron creadas por el régimen cubano con el propósito de organizar la defensa militar en caso de una agresión externa. Pero luego de 2 décadas, sin que se produjera tal ataque militar y ante el desarrollo del movimiento de lucha no violenta o del activismo dentro del país,
el Partido Comunista perfeccionó esos conceptos, los codificó, o sea, los hizo ley y les agregó protocolos operativos, los cuales ha usado sistemáticamente desde finales de 1994 hasta hoy, con el propósito de eliminar a los opositores políticos y a cualquier otro individuo que considere un enemigo ideológico. O sea, a falta de un presunto enemigo foráneo, el Partido Comunista se queda sin argumento para justificar la militarización de la sociedad y redirecciona su aparato militar contra los cubanos que buscan cambiar el Estado totalitario por uno de corte democrático. Así, mantiene la coartada falaz, mentirosa del enemigo que sabotea su proceso revolucionario y causa daño social. El contexto es importante y por lo tanto se debe señalar que la doctrina militar cubana y su guerra de todo el pueblo se hicieron más visibles a partir de 1981, luego que el republicano Ronald Reagan fue electo presidente de Estados Unidos y que la URSS presuntamente ya no ayudaría al régimen comunista de Cuba en caso de guerra. Sin embargo, no es hasta diciembre 21 de 1994 que esos dos conceptos y otros asuntos militares se codifican en lo que se conoce hoy como la Ley número 75 de la Defensa Nacional. Tras la fachada de la guerra de todo el pueblo contra quiméricos enemigos que invadirían a Cuba para esclavizar a su sociedad, lo que se construyó realmente fue un laberinto de normas agrupadas en esta ley número 75, pero ahí insertaron disimuladamente su procedimiento aniquilador de oponentes políticos. Procedimiento que posteriormente ha sido reforzado con otras legislaciones represivas, como por ejemplo la Ley 80 de 1996, el Decreto Ley número 349 de 2017, el Decreto Ley número 370 de 2018 y que finalmente remató su obra represora con la Constitución de 2019. Ahora vamos a desglosar un poco esta ley número 75. A diferencia de los gulag o campos de trabajo forzado donde encerraban a los enemigos del Estado soviético, los comunistas cubanos refinaron ese procedimiento instalando de manera selectiva un dispositivo militar alrededor de cada enemigo del Estado, o sea, de los opositores, o sea, del Estado totalitario cubano, y de cada foco de enemigos, si es que se trata de más de un disidente, el objetivo a neutralizar. Si es más de un disidente, el objetivo a neutralizar. Este procedimiento del Partido Comunista es económicamente menos costoso y estratégicamente menos visible aún que el usado por los represores de la Unión Soviética. El dispositivo militar antes mencionado se vislumbra en el artículo 3, inciso D de la Ley 75, donde se expresa: a los efectos de la presente ley se considera la zona de defensa como la base de la estructura territorial y de su sistema defensivo que asume el país en interés de la defensa. Como dato adicional, se sabe que de la existencia de unas 2.000 de estas zonas de defensa, pero se desconoce su exacta ubicación territorial porque constituye un secreto de Estado. Además de los consejos de defensa, de esta zona de defensa, están el Consejo de Defensa Nacional, que es uno, por supuesto, 15 consejos de defensa provinciales y 168 consejos de defensa municipales, que en un total suman 184. Más adelante, en el artículo 6 de la ley número 75, se recuerda la responsabilidad constitucional por la cual los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico que ella establece. Ahora, conociendo esta información, se comprende mejor por qué pedir la existencia de partidos políticos, fundar una ONG para defender las libertades básicas o publicar en medios extranjeros o en redes sociales opiniones contrarias a las del Partido Comunista son actos que ese grupo político los considera subversivos
aunque tales actos estén consignados como derechos inalienables en la Declaración Universal de Naciones Unidas. De aquí, específicamente de este artículo 6 de la ley número 75, el Partido Comunista crea la falacia según la cual en Cuba todos los presos políticos han sido juzgados con el debido proceso de ley, adecuado a las normas nacionales y basado, según ellos, en acusaciones por la comisión de actos delictivos, actos que los jueces sujetos a la dictadura denominan como contrarrevolucionarios, lo cual apoya la mentirosa clasificación de delincuentes comunes dada a los oponentes políticos del comunismo. Por ejemplo, un caso ilustrativo de lo antedicho es el de Aniel González, cubana de 43 años, a quien la Fiscalía de Camagüey le pide 4 años de cárcel por publicar fotografías suyas donde ella usaba la bandera cubana como ropaje. Sin embargo, el dictador de Cuba y su esposa visten ropas con la bandera cubana, pero la diferencia radica en el contexto en que se les usa. La activista González se vistió con la bandera para protestar contra la dictadura. En tanto, el gobernante Espurio y su mujer llevaban por ropa la insignia nacional en un acto en favor del Partido Comunista. Al activista le imputaron el inexistente delito de ultraje a los símbolos patrios, pero a los verdaderos ultrajadores de la patria, Miguel Díaz-Canel y su esposa, les premian publicando sus fotos en los medios nacionales y en las redes sociales. Otro aspecto a considerar se encuentra en el artículo 9 de la ley número 75, donde se establece que se pueden declarar situaciones excepcionales en todo el territorio nacional o en una parte de él, en interés de garantizar la defensa nacional en caso o ante la inminencia de circunstancias que por su naturaleza, proporción o entidad afecten el orden interior, la seguridad del país o la estabilidad del Estado, según dicen ellos en este artículo 9. ¿Cómo funciona lo anterior? O sea, este artículo 9 en la vida real. Por ejemplo, si un grupo de activistas se reúne en una casa para conversar sobre las violaciones de los derechos humanos, no constituye delito en ningún país libre, pero esta información en Cuba activa el dispositivo defensivo descrito en la ley número 75, por medio del cual se puede declarar una situación excepcional en la zona de defensa donde radica la casa usada por los activistas con la excusa de garantizar el orden interior, la seguridad del país o la estabilidad del Estado, en consonancia con el artículo 9 de la mencionada ley número 75. A partir de esa proclamación de estado de emergencia, los residentes en esa zona de defensa están obligados por ley a combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, a quienes traten de subvertir el orden constitucional, acusación que se le hace de forma permanente a los activistas que defienden la libertad y los derechos humanos, ya que el partido gobernante los califica como mercenarios financiados por el gobierno estadounidense. Y así se difunde esta falacia cada día por los medios de prensa nacionales, todos ellos controlados por ese mismo grupo político, por lo cual los activistas no solo están legalmente en estado de indefensión, sino que tampoco tienen el derecho de réplica periodística a través del mismo medio que los difama. Ahora muchos se preguntarán, ¿y cómo los funcionarios del Estado totalitario se enteran y reciben las informaciones sobre las actividades de los opositores y que a su vez esta información les permite activar esas zonas de defensa para abortar las acciones de los activistas o para reprimirlos según se disponga en cada caso particular? La respuesta se encuentra en el artículo 91 de la ley número 75, donde se revela la existencia de una institución llamada Sistema Único de Exploración, el cual es conocido por la sigla SUE. Según el artículo 91, el Sistema Único de Exploración, o SUE, garantiza la dirección centralizada de los esfuerzos que se realicen con el fin, escuchen, de obtener información, elaborar y tramitar los datos sobre las acciones e intenciones del enemigo y otros elementos de interés para la defensa. Traducido lo anterior en lenguaje ordinario, permite definir que el Sistema Único de Exploración, o SUE, dirige la ubicación, vigilancia y delación de los movimientos, actos y expresiones
que hacen los opositores sobre quienes colecta información y elabora informes. O sea, a los disidentes les hacen tareas de inteligencia militar de modo constante. Esta realidad confirma que los activistas públicos, o sea, que ya están fichados por el aparato represivo, necesitan crear redes de colaboradores no identificados si quieren mantenerse operativos, porque de lo contrario quedarán atrapados en el casi invisible campo de concentración establecido por la zona de defensa donde ellos residen. Pero ahora la pregunta que sigue es, ¿qué hace el Sistema Único de Exploración, o SUE, con los reportes sobre los opositores o sea, los que se oponen a la dictadura? La respuesta se encuentra en el artículo 89 de la ley número 75, donde se puede leer que el Sistema de Información para la Defensa asegura el registro y tramitación de las informaciones necesarias para el cumplimiento de las funciones relacionadas con la defensa nacional mediante el establecimiento de los documentos, flujos y procedimientos que se utilizan internamente por los órganos de dirección y de mando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y en sus relaciones de esta índole con los demás órganos y organismos estatales. Nótese, algún paréntesis, que quien está a cargo de esto es las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Como confirma el artículo 89, existe una institución que vimos anteriormente, ahora anteriormente, llamada Sistema de Información para la Defensa, o SID por sus siglas, la cual asegura la información de inteligencia obtenida por el SUE, o Sistema Único de Exploración, y le envía al Ministerio de las Fuerzas Armadas. Y por su parte, se le entrega directamente al Buró Político del Partido Comunista de Cuba, que actualmente dirige Miguel Díaz-Canel. Este protocolo, que acabamos de decir ahora operacional, se encuentra detallado en los artículos 2, 88 y 89 de la ley número 75. Con los reportes del Sistema Único de Exploración, o SUE, en sus manos, el Buró Político del Partido Comunista decide quiénes deben ser movilizados, cuándo y cómo y contra quién deben operar en la zona o zonas de defensa para las cuales declaren un estado de emergencia a fin de asegurar el orden interior, de nuevo, la seguridad del país o la estabilidad del Estado. Este procedimiento se verifica en los artículos 2, 3, 21, 23 y 26 de la ley número 75. Y de hecho explica por qué fue precisamente el dictador Miguel Díaz-Canel quien dio la orden de combate por la televisión y radio nacionales para que formaciones militares y paramilitares atacaran con técnicas, tácticas y estrategias militares a los manifestantes del 11 y 12 de julio de 2021. Además, en los artículos 8 y 20 de la ley número 75, se postula que en las zonas de defensa donde se declare estado de emergencia para reprimir a los activistas por estimar que ellos son un peligro para el orden nacional, social establecido, de facto por la dictadura, el Consejo de Defensa Nacional que dirige el dictador Miguel Díaz-Canel moviliza militares, policías e integrantes de las brigadas de producción y defensa. Estas últimas brigadas están integradas por civiles que reciben entrenamiento paramilitar y que ordinariamente o comúnmente se les conoce como las brigadas de respuesta rápida. Sin embargo, la pieza clave de la ley número 75 se encuentra en su artículo 13, donde se prevé, y lo dice así textualmente, que durante las situaciones excepcionales se aplica la legislación especial establecida, y poco después se agrega que los tribunales y la fiscalía se organizan y funcionan conforme a lo establecido en la referida legislación especial y según las disposiciones complementarias que con ese propósito adopta el Consejo de Defensa Nacional, que como sabemos lo dirige Miguel Díaz-Canel. Por lo tanto, durante un estado de emergencia en tiempo de paz, los cubanos que disienten del Partido Comunista pueden ser procesados judicialmente por fiscales y jueces que usarán una legislación especial
y también por disposiciones complementarias adoptadas por el dictador Miguel Díaz-Canel y demás integrantes de su Consejo de Defensa. Todos ellos notorios acosadores de quienes defienden las libertades políticas y sociales consignadas en el ordenamiento internacional de derechos humanos. La gran incógnita es dónde está publicada y qué dice esa tal legislación especial que se cita en el artículo 13 de la ley número 75. Nadie lo sabe, porque nadie del pueblo ha visto tal legislación especial y tampoco se ha publicado en la Gaceta Oficial como corresponde por ley nacional. La hemos buscado y no la encontramos. Pero lo anterior no es todo, porque el artículo 10 de la ley número 75 autoriza al Consejo de Defensa Nacional para que dirige Canel, para que ajustándose a las circunstancias y al territorio donde sea declarado el estado de emergencia, este consejo regule de modo diferente, escuchen, la libertad de palabra y prensa, los derechos de reunión, manifestación y asociación, la inviolabilidad del domicilio, la inviolabilidad de la correspondencia y el régimen de detención de las personas, todos los cuales son solo reconocidos parcialmente de jure en la Constitución de 2019, porque de hecho hay tipificaciones delictivas en el Código Penal que castigan con cárcel el pleno ejercicio de tales derechos en Cuba. En conclusión, los artículos 10 y 13 de la ley número 75 sirven para que los crímenes de derechos humanos y de lesa humanidad de la dictadura queden ocultos detrás de una tapadera leguleya. Pero la arbitrariedad de la ley número 75 no termina ahí, no termina aquí, sino que ahora, en este espacio de Heidi, revelaremos dos pruebas irrefutables de que los actuales legisladores cubanos son viles servidores y asalariados del Partido Comunista, cuya tarea es emitir leyes que le garantice a quienes les paga la tenencia indefinida del poder político, aunque se recurra a la masacre y al genocidio para sostener semejante estado de cosas. Además, los oyentes serán testigos de cómo después de esta revelación, en el programa de hoy, estos sostenedores de la injusticia van a cambiar sus páginas de internet, harán falsificaciones de documentos y quizás hasta alguna que otra declaración mentirosa culpando a algún chivo expiatorio de poca monta. A continuación, las dos pruebas. Prueba primera, los artículos 6, 15, 18, 20, 21, 24, 28, 32, 35 y el último por cuanto del preámbulo de la ley número 75 se basan en los postulados establecidos en los artículos 3, 75, inciso I, 90, inciso F, 67, 93, inciso I, 101, 119, 93, inciso G y 75, inciso B de la Constitución de 1976. Porque la ley 75 obviamente se hizo en el 95 y entonces se apoyaba en la Constitución del 76. Pero estos últimos artículos de la ley de la Constitución de 1976 no corresponden a ninguno de los igualmente enumerados en el texto constitucional de 2019, el cual no prevé que se haya derogado la ley número 75, la cual sigue vigente. Y por favor, es hora, Heidi, de que ponga los dos capturas de pantalla que tenemos del día de hoy, donde se comprueba que está vigente la ley 75 y que la Constitución del 2019 no derogó tampoco la ley 75. Entonces, sí, permiso un momentico, Lázaro, estoy subiendo todos los tweets que me los estaban haciendo y entonces al final yo pongo esos dos cartas. Perfecto, no, pero para que ellos sepan que lo pueden ver arriba, está ahí la prueba. O sea, esta Constitución de 2019 no deroga la ley 75, la cual sigue vigente de jure y de facto, causando un conflicto legal y constitucional que data de 4 años, o sea, de cuando se puso vigente la Constitución de 2019. Por lo general, en los estados democráticos, cuando la Constitución no está de acuerdo con leyes anteriores a ella, se plantea el concepto de derogación porque la Constitución prevalece sobre cualquier ley ordinaria. Pero en el caso del Estado totalitario de Cuba,
la nueva Constitución no estableció una jerarquía normativa que dé primacía al texto constitucional sobre las leyes ordinarias. Por lo tanto, podemos afirmar que la ley número 75 es supraconstitucional y prevalece, porque el Partido Comunista la necesita para reprimir a sus oponentes políticos, al mismo tiempo que presenta una coartada falaz de legalidad para evadir el repudio internacional por esta práctica violadora de los derechos humanos. Prueba segunda. De acuerdo con el artículo 26 de la ley número 75, que sigue vigente, como demostramos anteriormente, el presidente del Consejo de Estado, que actualmente es Juan Esteban Lazo, es quien preside el Consejo de Defensa Nacional. Sin embargo, conforme al artículo 219 de la Constitución de 2019, el presidente de la República, que actualmente es Miguel Díaz-Canel, es quien preside el Consejo de Defensa Nacional. De nuevo, hay un conflicto legal entre la vigente ley número 75 y la nueva Constitución de 2019. Pero en este caso, a diferencia del conflicto revelado en la prueba número 1, hubo supremacía constitucional de facto. De hecho, cuando el 11 y el 12 de julio, el dictador Díaz-Canel fue quien presidió el Consejo de Defensa Nacional, lo que se confirma por la famosa orden de combate que emitió contra los manifestantes no violentos a través de los medios nacionales de prensa. Las pruebas anteriores demuestran también que el ordenamiento jurídico del Estado totalitario no tiene ninguna credibilidad. Por lo tanto, también es increíble que sea aceptado como un Estado auténtico en organismos y foros internacionales. El PCC queda demostrado que no puede prescindir de la ley número 75 porque es una herramienta represiva vital para la tenencia indefinida del poder político por parte de ese grupo criminal. Hasta aquí esta breve ponencia y análisis de esta ley, pero sobre todo esperemos que sirva para que los activistas comprendan cómo funciona el aparato represivo y que ellos, conociendo esto, pueden al menos evadir en mayor grado todo el aparataje por el que se les vigila, acosa y encarcela.